Hola, mi nombre es Gianmarco Yapuchura y pertenezco a la sección número 3. En este video vamos a hablarle acerca de la ley de enfriamiento de Newton. Yo les voy a hablar acerca de la parte experimental y teórica de la ley de enfriamiento de Newton. La ley de enfriamiento de Newton enuncia que cuando la diferencia entre la temperatura de un cuerpo y la temperatura ambiente no es demasiado grande, la razón de pérdida de calor es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente. Llevándolo a una fórmula, esto se puede ver como la derivada de la temperatura respecto al tiempo va a ser igual a una constante por la diferencia entre la temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente, donde la temperatura T es la temperatura del ambiente, T minúscula es el tiempo, K es la constante de enfriamiento o parámetro de enfriamiento, TA es la temperatura del ambiente, que suponemos va a ser constante durante todo el experimento. Desarrollando esta ecuación diferencial para poder desarrollar problemas teóricos y aplicaciones, lo que se puede hacer es despejar la diferencial del tiempo, llevándolo a otro lado y integrando los dos, y resolviendo por integración de sustitución mediante el método de sustitución se puede llegar a esta ecuación, donde tenemos a logaritmo neperiano de la diferencia de temperatura del cuerpo menos la temperatura del ambiente es igual a la constante por el tiempo más la constante de integración. ¿Cómo podemos hallar la constante de integración? La constante de integración la vamos a hallar con los datos experimentales. Por ejemplo, del experimento podemos sacar la temperatura ambiente, podemos sacar la temperatura del cuerpo y también podemos sacar el tiempo. Obviamente esta temperatura es respecto a un tiempo. Entonces de ahí sale la constante de integración. Hemos visto la razón de pérdida de calor es proporcional a la diferencia entre la temperatura de un cuerpo y la temperatura ambiente. Entonces, para poder desarrollar este experimento se tuvo que tener como materiales un termómetro, un hervidor de agua, un recipiente que va a contener el agua caliente, un sensor de temperatura, una interfaz para recopilar señales y además una computadora que tenga instalada el programa de Scilab para poder hacer los cálculos y los gráficos. Como datos se obtuvo que la temperatura ambiente era de 23,6 grados Celsius y lo que se hizo fue lo siguiente. Cada 60 segundos se tomó datos del tiempo y la temperatura y esto fue durante 17 minutos. Para un tiempo cero, la temperatura fue de 97,3 grados Celsius. Para un tiempo de 300 segundos, la temperatura fue de 78,5 grados Celsius. Para un tiempo de 600 segundos, la temperatura fue de 68,6 grados Celsius. Como se ve, la temperatura va disminuyendo. Algunas recomendaciones y consideraciones acerca del experimento y del código son que se obtuvo un margen de error debido a las condiciones del día. Era por el clima y por la temperatura ambiente. Se observó también que la constante de enfriamiento muchas veces variaba mucho, y esto es debido a las condiciones presentadas del día. Así también se recomienda hacer una toma de datos con un tiempo más prolongado, para apreciar mejor la gráfica aproximadamente unos 30 minutos. También se recomienda que en el código de Scilab se utilice una mayor cantidad de puntos y ajustar más el parámetro H, para que la gráfica muestre una mejor curva.